Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa especial que queremos hacer y queremos compartir con todos ustedes sobre un tema que estoy seguro que a todos en cierta medida nos preocupa o por lo menos nos interesa y del que nosotros queremos profundizar y dar a conocer algunos de sus aspectos. El cambio climático, bien el cambio climático o bien algunas de las circunstancias meteorológicas ocasionales hacen que algunos años sean especialmente peligrosos o que sean demasiado de alto riesgo para que se puedan producir incendios en nuestros bosques, en nuestros montes, en nuestras serranías o incluso que pueden afectar a ciudades o a pueblos enteros que tienen que ser evacuados. Ha sido el caso, por ejemplo, de este mismo verano en España, donde un incendio provocó parte de la pérdida de un número considerable de hectáreas, el que algunos ciudadanos tuvieran que abandonar sus viviendas durante una temporada hasta que ese incendio fue controlado. Algo que no ocurre solo este año, sino que pasa demasiado a menudo, por desgracia, y nosotros lo que queremos conocer es cómo realmente se procuran evitar estos incendios o en el momento en el que se producen, cuáles son los elementos fundamentales que se utilizan para poder atacarlos y para poder extinguirlos. Para hablar de todo ello, vamos a contar con personas que están dedicadas de alguna manera a lo largo de toda su vida a precisamente eso, a la extinción de los incendios, bien desde un punto, una labor o bien desde otra. Contamos en esta ocasión aquí en el programa Alto el Fuego con Dámaso Castejón. Él es el secretario general de AECA, Helicópteros y Trabajos Aéreos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación. También tenemos con nosotros a Ángel Aurelio Martínez Torres, es jefe de sección de incendios de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Y por último vamos a tener también la voz y la experiencia de Manolo González, director general de FASA, que viene también a representar en cierta medida a todas las compañías de aviones que trabajan en la extinción de los incendios. Hola, buenas noches y bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, yo lo primero que les pediría es para ponernos en situación, lo que yo he dicho un poquito al inicio del programa, no sé si el cambio climático, que por cierto está haciendo cada vez los veranos más largos, o por lo menos eso es lo que estamos viviendo, o los inviernos más cortos, no sabría qué decir. Pero, ¿cuál es ahora mismo la situación que ven ustedes en materia de extinción de incendios en España? En España y también por lo que toca al técnico regional de Castilla-La Mancha, pero lo más global posible, es decir, ¿cuál es esa opinión? Por ejemplo, pues, Dámaso. Desde el punto de vista de actualmente la situación de incendios, es cierto, como has dicho, que o bien el cambio climático o bien las condiciones climatológicas que se han dado este año ha supuesto que este año haya habido una ola de calor de las más extensas de los últimos 50 años y se haya producido un número de incendios considerables. Todo esto lo que ha hecho es que el operativo de extinción de incendios haya tenido que trabajar más, pero es verdad que lo ha hecho con eficacia y se han conseguido contener la mayoría de ellos, que se han concentrado mucho en el primer periodo del verano, que en agosto ha sido una época más tranquila. Todo esto se hace a través de un operativo que se contrata por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, Magrama, y por las comunidades autónomas, que se contratan tanto medios aéreos, aviones, que es un poco el tema de este programa, digamos, y helicópteros y brigadas forestales. Y entre todos somos los que tratamos de extinguir el incendio y de que no alcance una magnitud que haga que tengamos que evacuar ciudades, pueblos o que haya riesgo para las personas y el patrimonio forestal. Y desde el punto de vista de la Administración regional de Castilla-La Mancha, o como técnico en este caso, ¿cuál es la situación ahora mismo en la que estamos en general? Vamos a ver, este año ha sido, como ya se comenta, ha sido el mes, sobre todo empezamos ya a principios de mayo con una ola de calor que hacía presagiar que el verano empezaba antes y tal. Luego en el mes de junio hubo una temporada de lluvia, hubo un periodo de lluvias y tal. Y luego ya vino el mes de julio con temperaturas muy altas y tal, hasta primeros de agosto y tal, que nos hacía presagiar muchos días en peligro extremo de incendio. Y tuvimos que movilizar varios medios y tuvimos varios incendios. Lo único que pasa es que se atajaron pronto, hemos tenido 4 o 5 incendios de más de 100 hectáreas y así en Castilla-La Mancha hemos tenido un gran incendio que es mayor de 500 hectáreas que ha sido aquí en Toledo, en Navalcano y tal. Luego ya en agosto empezó ya la época a bajar un poquito las temperaturas, empezó a llover algo y ha ido ya un poquito mejorando el tema. Con respecto al año anterior, hemos tenido más conatos que el año anterior,
pero hemos tenido, por el pronto ataque que hemos tenido menos superficie quemada. El año pasado me parece que eran unas 5.000 hectáreas por esta fecha lo que tenía, y este año tenemos unas 3.500 hectáreas quemadas por incendios forestales. Por decir que, ¿Tu valoración inicial, Manolo? Bueno, vamos a ver, a nivel España, ¿no? Porque Ángel Aurelio se ha referido a Castilla-La Mancha. A nivel España es un año que está en número de superficie quemada, en número de hectáreas quemadas, un poco por debajo de la media de la década de los 10 últimos años, pero casi un 50% por encima de lo que sucedió en 2013-2014, que fueron años muy tranquilos. Tú comentabas el tema del cambio climático. La verdad que no sé si cambio climático o no, pero alteraciones del clima y alteraciones meteorológicas se están produciendo. No solamente a nivel de España, nosotros trabajamos también en otros países y es cierto que las épocas de verano se van extendiendo, los veranos comienzan antes, terminan más tiempo en desaparecer, en salir, y los picos de temperatura, los picos de ola de calor cada vez van siendo más acusados. Esto hace que, bueno, pues que los dispositivos que normalmente se dimensionan teniendo la posibilidad de atender a los picos, porque si dimensionáramos un dispositivo solamente para el tiempo promedio, probablemente estuviéramos sobrevalorando los dispositivos. Esos dispositivos que se valoran en función de los picos, pues cada vez tienen que estar más preparados para atender esos momentos puntuales, en donde hay que trabajar mucho en poco tiempo, con todo los temas de seguridad que conllevan este tipo de actuaciones tan rápidas de muchos medios en poco tiempo. Bien, si les parece, a mí me gustaría hablar de qué es lo que sucede una vez que se provoca un incendio y cuándo intervienen y de qué manera intervienen los distintos actores que participan en esa extinción. Me gustaría también aclarar una cosa. Cuando yo he hecho aquí la presentación, ustedes les he leído unas siglas, al margen de, por supuesto, el técnico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que no cabe la menor duda. Las siglas son de empresas, es decir, y ahora verán qué es lo que sucede exactamente a la hora de atacar un incendio, porque claro, no son precisamente instituciones públicas ni a la que representa Dámaso Castejón ni a la que representa Manolo González, son empresas que participan, como vamos a ver y vamos a ir viendo a lo largo del programa, en la extinción de esos incendios, empresas que prestan unos servicios a las diferentes comunidades autónomas o al Estado, es decir, al Gobierno central, a la Administración central, para durante determinados meses del año. Pero bueno, antes de hablar de eso, a mí me gustaría saber cómo se ejecuta, cómo se ataca un incendio, es decir, qué actores intervienen y cuál es un poco el orden o la posición de esos actores. Vamos a ver un vídeo después, que es un poco más ilustrativo, pero ¿cuál sería vosotros ese resumen que me haríais, pincelada de cuál es esa primera intervención en un principio cuando se va a atacar un incendio? Bueno, yo no sé si quizá deberían responder mis compañeros, pero lo primero que se produce es una activación de la emergencia, entonces ya se activan los diversos medios, que esto es una actuación coordinada de medios aéreos, a la fija, aviones y helicópteros, y medios terrestres, maquinaria y personal de brigada. El primero que suele acudir al incendio es el avión, el segundo es el helicóptero que traslada a la brigada. El avión lo que hace es una primera descarga y el helicóptero deja la brigada cerca del fuego para que pueda empezar a trabajar desde tierra con el apoyo de los medios terrestres en su caso. A partir de ahí el helicóptero empieza a hacer descargas porque tiene el lugar de carga más cerca que el avión, entonces hacen más descargas por hora y el avión cuando ha repostado vuelve a hacer otra descarga más grande porque lo que hace es descarga más litros el avión que el helicóptero. Con lo cual las descargas del helicóptero digamos que son se dirigen a un punto determinado y las del avión son más generales y lo que hacen es primero enfriar y paralizar el desarrollo del incendio y posibilitar, como ha dicho Ángel Aurelio, que se produzcan más conatos, que eso significa que no pasa a ser un incendio, un gran incendio, y entonces evitemos la posibilidad de que se queme más superficie. En el caso de Castilla-La Mancha me imagino que será una norma prácticamente común, ¿no? Prácticamente común, lo único que pasa es que nosotros normalmente la alerta viene a través de los vigilantes fijos o móviles que tenemos o a través del 112, que el personal llama a través del 112 y nos avisan que hay un incendio. En ese momento se valora qué medios se movilizan, si dependiendo de la infraestructura del terreno que haya, si terreno forestal o no, pues se movilizan autobombas, se movilizan medios aéreos, en función de cada tipo de incendio que veamos en la zona de riesgo que haya, se moviliza. Normalmente se suele movilizar, aquí en Castilla-La Mancha, que tenemos
medios aviones, ATs y helicópteros, pues se suele movilizar tanto el helicóptero más próximo con la brigada como el AT para el primer ataque. Y ya normalmente suele llegar el AT, como acaba de comentar el compañero, y es el que suele pegar el primer golpe al incendio. Luego ya viene el helicóptero con el personal y luego ya llegan por los equipos de tierra con las autobombas, los retenes y tal, y van cubriendo la zona y ya se va planificando la extinción del incendio y todo esto. ¿Algo más que añadir? Sí, bueno, me gustaría comentar que bueno, España es muy diversa, tiene muchas comunidades autónomas y cada una tiene una determinada particularidad a la hora de atacar los fuegos. Hay comunidades en donde el sistema de bomberos está mucho más arraigado, como puede pasar en Cantabria, en Asturias, en Navarra, en Cataluña, en la Comunidad de Madrid. Entonces los incendios forestales están en manos de los bomberos. Bomberos que tienen multitud de parques de bomberos repartidos por todo el territorio, son comunidades que suelen tener muchas vías de penetración, entonces los bomberos pueden llegar fácil a los incendios y tal. Bueno, los bomberos disponen de aviones, de helicópteros para apagar los incendios, ese es un tipo. Y hay otro en el extremo opuesto, que son las comunidades de la España más forestal, por así decir, de la España de Andalucía, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Extremadura, en donde la extinción de incendios forestales está en manos de los servicios forestales. Entonces, ahí los bomberos de las ciudades no juegan un papel preponderante, entre otras cosas porque hay menos vías de penetración en los montes y hay menos bomberos. Bueno, en estos dispositivos, como es el caso de Castilla-La Mancha, pues es lo que ha comentado Ángel Aurelio, hay una mezcla de todos los medios. Lo importante es saber que cada medio juega su función. Muchas veces se dice, bueno, los que no son expertos en estas lides siempre son, ¿y qué es mejor, un avión o un helicóptero? Pues no es ni mejor ni peor, cada uno cumple una función. El helicóptero en realidad lo que hace es que apoya el lugar en donde la brigada de tierra está apagando el fuego, un lugar reducido de 300, 200 metros cuadrados. Y el avión se utiliza pues para fuegos más grandes, en ataques que se hacen, que nosotros los expertos llaman indirectos. Cuando el fuego corre muy rápidamente, no tiene ningún sentido tirar agua a las llamas, porque ni ese agua ni esos productos que lleva el agua hacen efecto. Entonces normalmente se decide parar en un sitio en donde se ataca una maquinaria y demás, y ahí el avión puede jugar un papel lanzando descarga de agua con un producto que se llama retardante, que lo que hace es que hace más dificultosa la ignición de esa vegetación. Entonces, en ese caso, los helicópteros no tienen ningún sentido y tiene sentido el avión, ¿no? Y al final, me gustaría decir que aunque yo soy representante de una empresa de medios aéreos, también soy forestal, los incendios al final los apaga la gente de tierra. O sea, nosotros ayudamos a apagar los incendios, pero si no existiera la infantería al final es la que toma las posiciones. Si no existiera la infantería, los fuegos no se apagarían. Entonces, bueno, en este momento, por muy importante que sean los medios aéreos, la gente de tierra son definitivas. Bueno, pues estén atentos porque vamos a poner precisamente un pequeño reportaje sobre lo que acabamos de comentar, es decir, entrando un poco en cuál es la dinámica, la actuación que hay que hacer y la importancia también que tiene, por supuesto, lo que son los recursos aéreos para poder extinguir un incendio. Vamos con ella. La labor de los aviones es determinante en el resultado exitoso de la extinción de un incendio. Desde el momento en el que se declara el fuego, la celeridad en la respuesta es de importancia capital. Es en los primeros momentos cuando realmente se puede efectuar una operación que mengüe la gravedad del incendio. Precisamente esa característica, la rapidez, hace que un avión destaque respecto a otros medios de extinción. Siempre, siempre. Un incendio que lo controlas en las fases iniciales es sencillo de extinguir, mientras que un incendio que crece debido a condiciones meteorológicas a fuerte viento o baja humedad es un incendio que siempre se descontrola y bueno, hay que atacarlo cuando es pequeño, que es la manera de controlarlo de manera fácil. Pero ¿cuáles son las principales diferencias entre un avión y un helicóptero a la hora de extinguir un incendio? Los helicópteros sirven para acercar al personal de tierra, que realmente es el que apaga los fuegos, el personal de tierra, acercarlos al fuego, y una vez que están trabajando en la extinción, el helicóptero lo que hace es la zona pequeñita alrededor del cual trabaja la cuadrilla de extinción, se la refresca bajándole las llamas para que ellos con sus herramientas puedan rematar. El avión funciona de manera totalmente distinta, es por aparte de las cuadrillas, normalmente o trabaja en un ataque indirecto, de tal forma que cuando el fuego se hace muy grande,
se decide parar 2-3 kilómetros más adelante y ahí los aviones empiezan a tirar agua con retardante en esa línea de defensa que se establece, que luego se abre con bulldozer y demás, o bien en otro tipo de incendios pueden trabajar directamente en sitios donde las llamas son muy altas y ahí no puede entrar personal de tierra. Son misiones totalmente distintas. Además de la rapidez y contundencia en la respuesta, el avión permite la realización de líneas de defensa química que permitirán el encauzamiento de un incendio para su posterior control. Es el ataque indirecto uno de los factores que más resalta dentro de la manera de proceder de los aviones. Los incendios forestales a veces en las zonas de cabeza con tanta virulencia es muy difícil el ataque directo. Entonces lo importante es retener de alguna manera la cabeza de un incendio forestal y para eso las líneas de defensa química cumplen un papel fundamental. Un incendio forestal ahora sin ese tipo de aportación es muy complicado, se queda cojo. Es necesario la realización de líneas de defensa y este es el único medio, los aviones de carga en tierra, que pueden realizar esas líneas de defensa con polifosfatos amónicos, son retardantes de largo plazo. ¿Por qué? Porque es el que previene que el incendio pueda ir avanzando hacia otros sitios con estas líneas de retardante. La efectividad se está viendo en estos últimos años, ¿debido a qué? Debido a que en los incendios de grandes dimensiones se han ido acotando y se han ido limitando hasta el sitio que se han querido controlar debido a estas líneas de contención de retardante. Los pilotos de aviones de extinción de incendios precisan de una formación exhaustiva para el desempeño de su trabajo. Las condiciones de vuelo a la hora de apagar un fuego siempre son adversas. Se requiere la máxima profesionalidad que permita tener control en todo momento sobre el avión. En condiciones extremas como altas temperaturas, turbulencias o la necesidad de volar bajo en terrenos montañosos. Estos medios aéreos normalmente vuelan cuando la aviación comercial se queda en tierra. Es decir, tú escucharás, el avión no ha despegado porque había turbulencias, altas temperaturas, tormentas y tal. Bueno, nosotros operamos cuando hay altas temperaturas, turbulencias, tormentas, pero si no, no hay incendios. Entonces, nosotros operamos siempre en condiciones meteorológicas complicadas y en aquella altura que es la enemigo número uno de la aviación, o sea, abajo. Cuando un avión va alto, normalmente no le pasa nada o tiene mucho tiempo para planear. Cuando un avión va abajo y hay un fallo, se cae. Bien, bueno, pues yo creo que hemos podido conocer a través de este reportaje cuál es la importancia que tienen los medios aéreos para extinguir un incendio, que por cierto hablaremos también de los pilotos, ¿no? Pero sin duda alguna tienen que tener una preparación específica y tienen que estar bueno, pues dispuestos a correr el riesgo normal y natural que tiene el ayudar a extinguir un incendio, ¿no? Con todas las medidas de seguridad y todo sin ningún problema. Bueno, los pilotos de extinción de incendios tienen la particularidad de que se dedican a esto y difícilmente pueden encontrar un empleo alternativo. Bueno, pues no son pilotos de líneas aéreas, normalmente no tienen la habilitación para transporte comercial, son gente que se dedica a trabajar en extinción de incendios forestales. Normalmente proceden, en su buena mayoría, de pilotos que se curtieron en la fumigación aérea. España en los años 70 era una de las potencias europeas más importantes en fumigación aérea y de ahí buena parte de los pilotos, haciendo vuelo bajo, a plena carga, debajo de cables y tal, se curtieron en el tema de incendios forestales y luego cuando la actividad de fumigación aérea fue decayendo, de alguna manera se fueron dedicando al tema de incendios forestales. El problema con el que se encuentra ahora el sector, que es uno de los grandes problemas estructurales del sector, es que la fumigación aérea empieza a desaparecer y el vivero de formación de los nuevos pilotos desaparece. Entonces, de los 80 o 90 pilotos que se dedican a extinción de incendios con aviones en España, buen porcentaje de ellos, quizás el 50%, tienen más de 55 años y su relevo causa ciertas inquietudes en el sector para ver cómo lo vamos a hacer. De ello hablaremos un poquito más tarde, vamos a ir, si no le importa más, no lo vamos a ir por partes. Es indudable que todos los elementos, y dependiendo de la gravedad del incendio y de la ubicación, como antes nos ha dicho Ángel Aurelio, son importantes a la hora de poder elegir esa forma de atacar el incendio, ¿no? Pero, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, ya que tenemos aquí a Castilla-La Mancha,
¿Cuál es la cantidad de recursos de la que dispone nuestra comunidad autónoma y durante qué tiempo para poder acometer un incendio, una campaña de incendios que sabemos que es un poco, y aunque no sea la misma comparación, pero por decir algo, como la campaña de la vendimia? Es decir, se suele dedicar unos meses determinados, ¿no?, a la campaña. Aquí nosotros en Castilla-La Mancha tenemos 14 helicópteros y 5 aviones de carga en tierra para el dispositivo tal. Normalmente están en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, prácticamente están todos los medios, y luego se solapan unos un poquito antes y un poquito después en función de cómo venga la temporada, venga el clima. Entonces, si viene el tiempo más seco, pues a lo mejor se adelantan un poquito, empezamos incluso en mayo, en algunos años empezamos en mayo y terminamos incluso en noviembre, vamos solapando los medios aéreos. Luego, aparte, también tenemos unos 40 retenes y unas entre autobomba y autobomba retén, tenemos unas 90 y tantas autobombas que están también en el dispositivo para... Castilla-La Mancha ha apostado por el tema de los aviones de carga en tierra porque hemos visto que es eficaz. Lo único que pasa, en su contra, tiene que es costoso. Así, es mucho más costoso hacer una pista de aviones que hacer una pista de una superficie, mucho más barato y toda la historia. Y luego, para que sea eficaz, los aviones de carga en tierra pues tienen que tener una frecuencia de unos 50 kilómetros para poder, de pistas alternativas y tal. Castilla-La Mancha estamos apostando por utilizar las pistas de particulares, haciendo convenios con ellos para poder ampliar, porque claro, el intentar construir nosotros todas las pistas que necesitaríamos iba a ser un coste bastante grande. Entonces, lo que estamos intentando es firmar convenios con particulares para poder aprovechar las pistas de los particulares instalando estaciones de carga en tierra, entonces, para poder intentar aprovechar y que sea menos costoso y seguir optando por un medio que es un poquito más caro, pero que consideramos que es eficaz y nos da buenos resultados. Sin duda alguna, el número de empresas que participan o que tienen la capacidad de negociar con las administraciones autonómicas o con la central el recurso de utilizar esos aviones o esos helicópteros depende también de un poco la situación que nos ha comentado ahora Manolo. Parece ser que precisamente esa fumigación que ya está prohibida por la Unión Europea en todo el territorio comunitario ha afectado, ¿no?, al número de empresas que puedan dedicar esos recursos a la administración. Bueno, en primer lugar, lo que quería decir es que a nivel nacional el número de medios aéreos, dado que hemos dado el dato solo de Castilla-La Mancha, es aproximadamente 265 medios aéreos, 200 helicópteros y unos 60 aviones, entre carga en tierra, anfibios y hidroaviones que están operados por la Administración. Estos servicios los prestamos las compañías en una delegación de servicio público a través de los contratos que vamos consiguiendo, licitando a los concursos que se van sacando. Es evidente que la prohibición que ha hecho la Unión Europea a través de una directiva de las actividades de fumigación, que solo se pueden hacer bajo causas excepcionales, cuanto anteriormente directamente se podía aplicar con generalidad, digamos que ha roto el vivero o ha eliminado el vivero de pilotos que teníamos, que se podían formar para acceder a la extinción de incendios, que es una actividad desde el punto de vista técnico de piloto bastante dificultosa, por lo que ha comentado Manolo anteriormente, las temperaturas, la altura y las condiciones de humo y calor en las que desarrolla. ¿Qué ocurre? Que además a esto y al problema de la edad media de los pilotos que tenemos en los aviones, las empresas nos encontramos con un cambio normativo que ha exigido una mayor experiencia de los pilotos que quieran trabajar en extinción de incendios, principalmente en el lanzamiento de agua, ¿no?, que es, digamos, las imágenes que hemos visto. Entonces, como no hay otro tipo de actividad en la que la gente pueda adquirir experiencia, nos encontramos con un bloqueo para los pilotos jóvenes. Es decir, salen con 200 horas de la escuela y necesitan coger otras 200 horas en actividades que ahora mismo no se pueden hacer o son muy restrictivas. Antes se hacían del orden de 2.000, 3.000 horas en fumigación y ahora podemos estar hablando de 200, 300 como mucho. Da para formar 1 o 2 pilotos, no los 40 o 50 que seguramente se nos van a jubilar en los próximos 5 o 10 años y tenemos la necesidad de sustituir, de reponer, por decirlo de alguna manera. Y esta es la dificultad con la que nos encontramos las empresas. Esto supone además un coste añadido, con lo cual con otras, digamos, imposiciones que se han hecho con la normativa de extinción de incendios que se publicó el año pasado en el 2014 en España, hace que las compañías tengan que acometer unas inversiones y tengan una dificultad bastante importante para llevar a cabo su trabajo con un margen que dé para mantener los beneficios y mantener la actividad.
Sí, yo creo que vamos a profundizar también en la segunda parte del programa sobre cuál es ahora mismo también la situación de esas empresas y un poco las exigencias, ¿no?, que se les pone desde la Administración, porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos, yo incluso, muchos que nos están viendo, cuando vemos un avión o vemos un helicóptero en un incendio, lo primero que pensamos es que es un servicio público, que es un elemento propio de la Administración. Pues no, no es de la Administración, son empresas que curiosamente les contratan para 3 o 4 meses al año, ¿no? Sí. Así es. Bueno, cuando se inició la contratación de los medios aéreos en España, ya por los años 80, las contrataciones a las empresas privadas eran de 2 meses y medio. Pero realmente no había gran problema operativo porque la mayoría de estas empresas alternaban esta actividad con la fumigación. Luego fue creciendo la necesidad, se desarrolló una potentísima flota de extinción de incendios en España, de aviones y helicópteros, la mejor de Europa con diferencia y probablemente una de las mejores del mundo, más especializada, y la Administración Pública fue haciendo contratos más amplios, de 4, 5, 6 y hasta 7 meses, porque bueno, en este tipo de actividad la mayoría de los costes que tiene una empresa para operar un avión son costes fijos y el hecho de operar entre 4 meses y 6 meses, desde el punto de vista de lo que paga la Administración, la diferencia es muy pequeña. Eso permitió desarrollar unas empresas que compraron aeronaves modernas y las dedicaron a extinción de incendios forestales y formaron pilotos y los dedicaron a la extinción de incendios forestales. Pero cuando llegó la crisis económica, la tan manida crisis, es cierto que nosotros como sector de extinción de incendios sufrimos una crisis menos profunda que otros sectores de la economía, pues no se podía prescindir en los meses críticos de los medios aéreos. Pero lo que sí se hizo fue disminuir las contrataciones de 6 meses a 3 y las empresas seguían teniendo los mismos costes. Y además lo que la Administración redujo no fue la parte diferencial que se cobraba por los meses adicionales, sino redujo más linealmente. Y la verdad es que las empresas han terminado sufriendo unas ciertas dificultades. ¿Cuántas quedan? Un pequeño dato. Bueno, en extinción de incendios forestales con aviones, que es el dato a los que nos estamos refiriendo, en los años 80 podría haber unas 30, y ahora empresas que se dediquen especialmente a esto, solo a esto, quedan 4 en España. Eso es un dato significativo. Vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida a continuar analizando este contenido que estamos hablando para la extinción de incendios, que es interesante porque todavía además van a conocer ustedes algunos datos que es bueno que sepamos todos los ciudadanos, pues para ser conscientes de cómo se están haciendo las cosas y qué es lo que se utiliza, pues para cada vez que vemos un terrible incendio que está pues amenazando a ciudades, a pueblos, etcétera, etcétera. Volvemos dentro de unos instantes, no se vayan aquí, en Alto el Fuego.